ratificaciones y se establece un periodo. A continuación, el artículo 153 de esta Constitución del 20 dice: la no ratificación de un magistrado por la Corte Suprema no le priva de su derecho a los goces adquiridos conforme a ley, y no se dice más. No se habla de motivación, no se habla de entrevista, no se habla de procedimientos, pero ya se deja sentado que es la Corte Suprema el órgano competente para hacer las ratificaciones y se establece un primer periodo que es de 5 años. No se dice tampoco quién ratifica o no ratifica a los señores magistrados de la Corte Suprema. Recordemos que por entonces el Poder Judicial comprendía también, como lo ha hecho hasta 1982, en que se escinde y el Ministerio Público ya se erige como órgano constitucional autónomo. Entonces el Ministerio Público era pues parte del Poder Judicial. El segundo antecedente constitucional que hemos encontrado sobre las ratificaciones es nada menos que la Constitución de 1933, que en su artículo 224 decía: los nombramientos de los vocales y fiscales de la Corte Superiores y de los jueces y agentes fiscales, Ministerio Público, serán ratificados por la Corte Suprema en el tiempo y en la forma que determine la ley. La no ratificación no constituye pena ni priva de derecho a los goces adquiridos conforme a ley, pero sí impide el reingreso en el servicio judicial. Nuevamente recalcamos el órgano competente para las ratificaciones, la Corte Suprema, a los jueces de inferior jerarquía. Aquí ya no se establece un término concreto como en la del 20, que se establecía 5 años. Aquí se remite a una ley que, como veremos, no se dio en el tiempo. Dice: la no ratificación no constituye pena. Se va marcando que las ratificaciones no es un procedimiento disciplinario, o más bien que es un procedimiento distinto al disciplinario sancionador. Y luego se recalca en que la no ratificación ni priva de derechos ni hace que desaparezcan los goces adquiridos a través de la permanencia en el tiempo de estos magistrados. Pero por primera vez se anota que la no ratificación impide el reingreso a la función judicial o fiscal. Después de la Constitución del 93 encontramos en la Constitución, yo recomiendo este librito que lo ha publicado el peruano porque es una especie de resumen de las constituciones, es un comercial, pero es bastante útil. Como verán, me está sirviendo. En la Constitución de 1979, pero antes creo que es oportuno no saltarme tanto a la historia. El 3 de octubre de 1968 se produce un rompimiento constitucional, uno de los tantos que hemos tenido. Lo protagonizó el general Velasco Alvarado. Y el general Velasco, en diciembre de 1969, emitió el decreto ley 18.060. Mediante este decreto ley 18.060, el gobierno militar de entonces cesó a una sala completa y otros vocales más de la Corte Suprema, modificó el número de integrantes de este máximo tribunal y creó además el Consejo Nacional de Justicia. Los que tenemos un trajín mayor en estas lides de la carrera judicial recordamos con temor, con respeto y también con cierta añoranza, no añoranza buena, sino más bien de la que es contraria. Este Consejo Nacional de la Magistratura se encargó, por mandato de este decreto ley, de la ratificación y el nombramiento de los magistrados. Allí sí pasamos a la Constitución de 1973, en cuya 13ª disposición se establece que el Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes de su instalación, con el voto de más de la mitad de sus miembros, procede a ratificar a los vocales de la Corte Suprema. Por su parte, la Corte Suprema, en sala plena, dentro de los 120 días siguientes a su ratificación, procede de igual forma a ratificar a los demás magistrados de la República de todos los fueros. En ambos casos se da audiencia a los interesados y luego dice: ningún magistrado judicial es separado de su cargo sin ser previamente citado y oído. La resolución debe expresar los fundamentos en que se sustenta. Ya
los aires más proyectistas hacia el respeto de derechos humanos, van consolidando algunos principios que son inherentes al respeto del debido proceso y el respeto esencial a los derechos fundamentales. Pero esta 13ª disposición transitoria de la Constitución del 79-80 incluye ya al órgano político en cuanto a la ratificación a los miembros de la Corte Suprema, y estos ya ratificados tenían nuevamente que encargarse de las ratificaciones de todos los demás magistrados de la República. Ahí se establece que tiene que haber audiencia, que tiene que ser oído, y además que la resolución debe expresar la motivación o fundamentos en que se sustenta. Posteriormente, ya tenemos la vigencia de la Constitución Política de 1993, que es la que nos rige, que como se sabe entró en vigor el 31 de diciembre de 1993. Y en orden a ello, se producen las ratificaciones de jueces y fiscales dentro del marco de esta Constitución. Yo había preparado unas diapositivas para que sea un poco más, más ágil o más objetiva la exposición, pero una coordinación de último minuto ha hecho que esté ayudándome de esta manera. El órgano competente para las ratificaciones según la Constitución del 93, como lo saben todos, es el Consejo Nacional de la Magistratura, tal cual lo regula el artículo 154 de la Carta en su inciso segundo, que establece que el Consejo Nacional de la Magistratura ratifica cada 7 años a los señores magistrados para renovar o no la confianza. Los rubros de la evaluación son dos, muy claros. Se establece que se evalúa la conducta y la idoneidad. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 146, inciso 2 de la propia Carta, establece que los magistrados deben tener permanencia o estabilidad en el servicio, dice, en tanto observen conducta e idoneidad propias de la función. Por ello es que los dos rubros que el Consejo tiene que tomar para evaluar a los magistrados son la conducta y la idoneidad en el servicio, dado a que las ratificaciones pueden tener como consecuencia ulterior la separación de estos magistrados. Una base legal de la facultad de ratificar o no ratificar la encontramos definitivamente en la Ley Orgánica del CNM, Consejo de la Magistratura, que es la Ley 26.397 en su artículo 3. ¿Cómo más o menos que se realizaron los procedimientos de ratificación y los cuestionamientos que existieron al respecto? Siempre se ha señalado que las ratificaciones tienen un tinte de carácter político, como que las ratificaciones están ligadas a una injerencia de carácter político. Subrayé que en la Constitución del 20 se estableció un periodo de 5 años, de cada 5 años para ratificar. Posteriormente se han ido dando también las ratificaciones cada vez que había cambios de gobierno, golpes de Estado. Entonces las ratificaciones eran mecanismos que se usaban indebidamente para depurar, entre comillas, a aquellos magistrados que no habían sido muy dóciles o abiertos a las peticiones que podía hacer llegar el poder político. Y entonces las ratificaciones eran utilizadas como un instrumento para separar a aquellos jueces incómodos. Antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional y de las sentencias del Tribunal Constitucional, se ha cuestionado la no motivación de decisiones del Consejo, la concesión de derecho de audiencia solo en algunos casos, el indebido cómputo de 7 años para ser convocados al proceso de ratificación y además el secretismo. Alguno de los presentes ha pasado por esa etapa tan aciaga y puede estar recordando, inclusive ahora que está en este auditorio, que ha pasado por una situación similar. El Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo a su cargo entre los años 2000 a 2005, en junio aproximadamente, debemos entender que cumplió procedimientos de ratificaciones muy veloces, muy rápidos, debido a la exigencia ciudadana, porque salíamos de una etapa republicana absolutamente oscura,